Muy bien. Bueno, como nunca, vamos a empezar como 5 minutos de atraso. Esto no ha pasado antes, yo creo. Gracias, Sara, y gracias a nuestros invitados y invitadas por la puntualidad. Bueno, tenemos el tremendo placer esta tarde estar con Sara Kelly y Gladys Quintul, que trabajan juntas en el SUR, el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile, el Departamento de Geografía. Invitaron a Sara a dar una charla acerca de su trabajo de mapeo profundo y participativo. Sara es una geógrafa estadounidense que trabaja hace más de 15 años, tiene más de 15 años de experiencia, unos 10 años, casi 11, con experiencia trabajando acá con comunidades en el sur el trabajo de Sara nos interesa muchísimo, tanto por su objeto de estudio, pero como también por los métodos que ocupa, ¿no? La intertransdisciplina es algo que nos interesa mucho, intentamos de cultivar, entender, y claro, es algo que no se puede hacer sin colaboración, sin intercambio de conocimientos y experiencias. Entonces queremos dar una muy cálida bienvenida a Sara. Sara les va a explicar la modalidad con la cual vamos a trabajar y presentarnos hoy. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Marty Marty Compuche, hola a todos. Un gusto estar aquí. Yo voy a pasar la palabra primero para Tesuntun con la Gladys Quintul. Ella tiene un evento importante hoy día, o los próximos 3 días en Maihue, donde están rescatando la construcción y el uso del guampo, entonces la canoa. Entonces ella va a hablar primero y va a abrir por unas preguntas y va a necesitar de conectarse y yo voy a empezar mi charla. Así que vamos a ir con la Gladys. Estoy aquí. Y un mapa del territorio que hicimos colectivamente con Checho y Apaverdi. Ya la bien. Mari Mari Compuche, mi nombre es Gladys Quintuloy, soy del territorio del pueblo Yimapu, acá esto queda en la región de Los Ríos, provincia del Ranco, en una comunidad que se llama Rupumeica Abajo. Es un sector, el último sector de la población que hay en la cordillera. Es una comunidad indígena donde vivimos puros mapuches y de ahí hacia afuera empiezan las comunidades. Bueno, hoy día me encuentro aquí en el lago Maihue, en la casa de mi mamá. Se ve el lago de aquí y hoy día mi, mi trabajo, uno de mis trabajos, eh, en reconocimiento como pionera de levantar una feria costumbrista aquí en el sector de Maihue. Eh, em, bueno, yo soy guardiana de semilla, guardadora de semilla por naturaleza. Por, eh, llevo el cultivo de semilla desde siempre. eh, Guardando y sembrando semillas. Por ahí hay unas fotos de mi trabajo y todo se relaciona con la MAPU, o el cuidado, la ñuque MAPU, la madre proveedora de alimentos, de entretenimiento, de esparcimiento, de disfrutar. Así nos conectamos nosotros con la ñuque Mapu. Está mi huerto, ahí tengo parte de la huen, parte de flores, tengo un huerto orgánico donde se cultiva todo lo que se cultiva es orgánico. Y están mis siembras, todo incluido, la huene, flores, porque es parte del territorio y parte de la cosmovisión mapuche. La salud está en la Mapu. Si la MAPU nos da la energía, nos da el alimento, nos da el agua, que es lo principal, es proveedora de todo tipo de bienestar, por eso de espiritualidad también.
Nosotros somos gente que practicamos nuestra espiritualidad a través de ceremonias. Tenemos el guillatún y ceremonias de sanación, se practican ceremonias de agradecimiento, de todo tipo de pequeñas ceremonias en nuestro núcleo familiar, con nuestra familia, nuestra descendencia, los hijos, los nietos. ah, y así ha transcurrido la vida por año. Trabajamos en el colectivo con Sara desde que ella llegó al territorio, fue a una de las primeras comunidades que llegó y afiatamos energías para trabajar en defensa del agua más que nada, porque es lo que se ve amenazado acá en este territorio. Eh, Siempre estuvimos coordinando acciones y todavía seguimos en lo mismo. Siempre estamos levantando o haciendo cosas como tomando muestras con el colectivo de Pulequemapu y rescatando muchas cosas que se habían perdido también. La juventud viene con más energía y hace más cosas, está haciendo más cosas nuevas ahora. Nosotros estamos ahí ya en la etapa de transmitir nuestras experiencias nomás. Aquí tenemos un mapa que los créditos son para Checho Yacubeli, un amigo de nosotros, de la comunidad, hizo un mapa artístico. Representa lo que nosotros sentimos como mapuche en nuestro territorio. Arriba, si se fijan, tiene una Somó que representa el Ñen Mapu del territorio, que es Somó. Y bajan los caudales, están los lagos, que ahí representado la nieve, el volcán, eh, y llega al mar, po. Lo que se ve abajo es el mar y también está representado por un ñen Güentru. Ese es, así vemos nosotros el agua y a través de esa agua nosotros nos comunicamos espiritualmente con la demás gente. Si alguien está enfermo, podemos levantar una rogativa y pedir ir al agua y conectarnos con el volcán, porque las aguas bajan de allá, de los volcanes, de las cordilleras más altas, de los Huincul que le llamamos nosotros. Y entre medio de los Huincul nacen aguas que son muy medicinales en la espiritualidad mapuche. Eh, Cada vez que alguien se enferma su puye o su espíritu, eh, depresión que le llama a a la gente no mapuche, nosotros la sanamos con aguas especiales. Salen aguas de la cordillera, nacimientos de agua, y eso sirven para el, la tranquilidad del espíritu de la persona. Así que nosotros por eso apreciamos mucho todo lo que es hídrico, todo lo que es agua. Y no tan solo es la buena espiritualidad, también es el medio de transporte que usaron nuestros ancestros. Nosotros este fin de semana tenemos un gran evento que nos sucede unos 80 años acá, eh, del uso del guampu, porque con esa embarcación la gente se comunicaba, se trasladaba de un lugar a otro eh, y se hacía por el agua, bajaba hacia el otro lago, porque este es uno de los lagos navegable que está más arriba en la cordillera y nos conectamos con el Ranco y así sucesivamente. Lo que no se hacía en Guampu se hacía a caballo, se caminaba largas distancias. Así se comunicaba la gente, así llegaba el alimento al otro lado del lago donde yo vivo, porque donde yo vivo era un lugar aislado donde no había camino, no había nada, la ruta era el lago, no había otro medio de comunicación. Y hace 80 años atrás la gente andaba en Guampo, 70, 80 años atrás. El relato que cuenta el suegro, que ya tiene 80 años, o 80, 90 años, eh, él
se acuerda y cuenta hace los relatos de sus viajes que él hacía con su papá, sus abuelos que eran del otro lado del lago. eh, Después, cuando ya llegaron los aserraderos, un par de años después se hicieron los botes y ese era el medio de transporte. Mucha gente iba en bote y la forma de comunicación era hacer señales de humo. De ahí viene como el dicho, no hiciste señales de humo siquiera, porque la gente así se comunicaba, pues así le avisaba a su gente que ya había llegado a un lugar específico y que deberían ir a buscar en bote, cuando andaba viajando buscando los alimentos, porque no se salía a otra cosa, sino que a buscar algunas cosas que no se producían en la comunidad, como la sal, la harina, levadura, esas cosas que la gente no tenía, que son de más de fábrica, que era menor lo que se consumía también, pues la gente iba a buscar un poco nomás y lo demás todo lo da el año que más. El año que más provee de todo, provee para preparar los alimentos, el fuego, la leña, la madera para hacer los cercos, la madera para hacer la casa, para criar animales, tener los huevos, tener la gallina, tener las cazuelas de ave, para tener eh, la siembra, los corrales donde se hace la siembra. Todas esas cosas uno las tiene acá en el campo y se alimenta relativamente sano. Y eso, por eso yo quería hablar de la importancia del agua y la importancia que nosotros le damos en la espiritualidad, porque para nuestro guía todos nosotros necesitamos tener el agua tranquilo, limpio. Se solicita todo tipo de intervención que hay en esos días y que se paren las faenas de todo tipo para que el agua pueda estar limpia, porque nosotros tomamos agua directamente del lago, preparamos los alimentos para la ceremonia con el agua del lago, eh, y eso después se hace como ofrenda a los Ñenmapu de acá que están en el territorio. Y así nos conectamos con la espiritualidad y estamos después, termina nuestra rogativa y, Se cortó un poco también. ¿Estás con nosotros? y cuerpo. Eso está con respecto al agua. Myla, bien. ¿Usted le gustaría compartir otra palabra o damos el video de Vázquez Maiwe y abrimos a preguntas? Sí, veamos el video. Como que Como eso es cortito, para que el lago esté presente también. día de nublado, día de lluvia parece que fuera. Y es Así como son los días en el... Sí, así es, nomás era cortito. Ya voy a dejar de compartir por un segundo para que se pueda ver en pantalla grande. Creo que sí funcionaría. Usted está contra luz, no se ve bien su cara. No sé si puede girar. A ver, Ahí sí. por ahí. Ahí, sí. Entonces, para quienes llegaron tarde, la Lamien Gladys va a ir a esta actividad de Wampo. Entonces, tiene unos 5 minutos para hacer unas preguntas y ahí voy a partir con mi parte de la charla. ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión para la Lamien? Adelante. Ya. Bueno, muchas gracias por transmitirnos su experiencia y conocimientos. Le hago una pregunta, tal vez, no sé, sencilla o compleja, depende de lo que esté sucediendo. ¿Qué amenazas actualmente tiene el río a donde vive usted y para la comunidad en general? eh, Actualmente no hay ninguna amenaza así pronta. Siempre hay especulaciones de que las empresas quieren hacer represas, sacar energía con las aguas. Pero la amenaza que tenemos actualmente es la amenaza de la intervención del cauce
que es un volcán enorme, que es un complejo de volcanes que suceden arriba en la alta cordillera, y ahí quieren hacer un parque geológico. Bueno, el gobierno está fomentando a través de los CORE, levantando un parque geológico, o queriendo levantar un parque geológico, porque nosotros no estamos oponiendo, porque es un lugar donde hay lagüenes, un lugar donde hay eh, vida, vida silvestre, vida de animales, de pájaros que solamente habitan en lugares muy apartados, y ese es un lugar apartado y tranquilo para esas aves. Y hay un tipo de lagüen también que es muy escaso acá abajo, que no se da en tierras más bajas, solamente ahí arriba, y todo eso se ve amenazado con un flujo mayor de gente, porque siempre se ha ido, pero no se va a los volcanes, no se va en masa, se va la gente esporádicamente, cuando es necesario solamente. Eso ni siquiera tiene que ser una vez al año, puede ser cada 2 años, cada 3 años, si no es necesario. Esas son las amenazas que hay en este territorio. Y también cuidamos de que no haya, eh, también no lleguen las empresas turísticas de alta élite a intervenir estos lugares, porque si bien hay turismo, pero es turismo a menor escala, es turismo hecho desde la gente, no turismo de la alta élite, porque eso es una amenaza, porque es masivo. Nosotros no queremos turismo masivo, queremos que nuestro lago esté limpio, los ríos estén limpios, estén tranquilos, y eso, eso es como mi respuesta. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Muchas Buenos gracias días. por sus palabras. Y yo quisiera preguntarles si dentro del colectivo con el que están trabajando en esto de los lagüenes, de las aguas, ¿hay alguna sanadora o sanador, alguien como un Laguentuchefe o Machi, que esté involucrado en este colectivo? Em, sí, hay la Chef en el colectivo, hay autoridades ancestrales, hay lonco, hay huelquenes, hay yatufe, hay varias autoridades en el colectivo. En realidad esto lo levantan las autoridades, pues nosotros no somos el pueblo, y las autoridades son las que levantan este trabajo del colectivo, un conjunto de personas en realidad, pues, y un conjunto de comunidades también, no solo un par de personas, sino que varias comunidades que se juntan por un fin común. Quizás una última pregunta para la Daniel. Muchas gracias, Gladys, por compartir este tiempo con nosotros. Yo, como va a hablar Sara después, va a hacer una pregunta. Tengo miles de preguntas para usted, pero va a ser una para hacer el puente con Sara. Le quería preguntar, ¿qué destaca usted con la experiencia de trabajar con Sara? ¿Qué es lo que más le ha aportado o ha aprendido o le ha sorprendido o incluso ha sido difícil? Si nos puede un poquito resumir su experiencia con este trabajo. Eh, bueno, la Sara con nosotros ha hecho un acompañamiento muy importante, porque cada vez que se ha judicializado algo, ella con sus informes es un apoyo enorme. También el conectarnos con otros profesionales, también gente técnica que levante informe, eso es genial, porque si no, no podríamos, porque la tierra o las defensas se levantan a través de gente que pueda firmar los informes, porque así lo exige el sistema. Nuestra palabra ante el sistema de Estado no sirve, no lo hacen valer.
la palabra nosotros sabemos que es válida, que vale mucho entre nosotros, que la palabra cuando se da eso es firmado, pero para el sistema en el que estamos envueltos o en el que nos tienen envueltos, la palabra de nosotros no vale. Entonces, ahí es donde sirve la mano del profesional. Nosotros hemos caminado con Sara sin, no puedo decir que no hemos tenido dificultades. Sí han habido dificultades en el camino, pero las conversamos. Mucha conversa, mucho análisis de cada vez que hacemos levantamos un trabajo, se conversa después, como el trabajo de levantar el transecto, por ejemplo, que se hacen con todo el grupo, con todas las comunidades se hace un trabajo junto de muestreo, de tomar muestras, de hacer la navegación en kayak, eso se hace en conjunto con todas las comunidades. Y se hacen registros y también se toman muestras del agua, de los peces, de las aves que habitan. No, es muy bueno el trabajo. Con Sara hemos logrado articular y unirnos, articular cosas y unirnos como comunidades, porque para nosotros también es un poco difícil juntarnos todos y llegar a un acuerdo en común. Siempre las sociedades son difíciles, en todo tipo de sociedad, en todo tipo de grupo de personas, pero hemos logrado salir adelante. Mayum, bien. Así que ahora nos despedimos para que usted pueda ir a su actividad. Mayum, por compartir su kimun, su palabra, y que le vaya muy bien en su actividad. Mayún también, y que usted también que le vaya bien en su actividad y cuente más de acá, pues, de las maravillas de este territorio. que- Tenemos unas lindas fotos que vienen. Así que eso. Pumay. Muchas gracias. Ahora sí, a la segunda parte de la charla. Ok, entonces, hola, me agrado ya compartir mi lado de la experiencia de colaborar con el territorio Coahuimaco por los últimos 10 años. Ya pasan los años, van a ver estudiantes que pasan rápidos. Entonces voy a hablar un poco de mi orientación académica. Hola, adelante, hay una silla aquí y no sé si hay otra. Y después, como la trayectoria de esta investigación, yo creo que hay otra priorización y aprendizajes metodológicos que uno hace cuando llevas más años en un trabajo. Entonces, voy a enfocar en esto, en lo que he aprendido viendo sobre un más largo plazo de lo que está pasando yo lo pienso como hidroextractivismo, porque siempre mi investigación tiene que ver con las aguas, pero veamos que hay varios tipos de industrias que están afectando las aguas y voy a hablar de eso, de cómo he empezado a verlo así. Y después voy a dar algunas reflexiones y ahí abrimos a preguntas y conversación. Debería haber tiempo para conversar. Así que eso. Para comenzar, ¿qué es la geografía comunitaria? Yo lo pienso como una geografía a servicio de las comunidades. Yo estoy entrenada como en la antropología aplicada también. Tengo un magíster y doctorado en geografía, pero me entrené en estas metodologías más de cómo trabajar con comunidades, cómo hacer, lo llamamos en inglés, community-based participatory research, una investigación participativa basada en las comunidades. Entonces, esto significa que las comunidades, la gente local, dicen cuáles preguntas tienen y codiseñamos una metodología para contestar estas preguntas. Entonces, la geografía comunitaria es haciendo un mapeo, haciendo varias formas de entender patrones espaciales, lo que está pasando en tiempo, en espacio, pero a servicio de las comunidades. Entonces, tiene otra orientación, tiene otro tiempo más lento y nos movemos a la velocidad de la confianza. Entonces, como pueden imaginar, yo como gringa llegando a un territorio mapuche, me costó al principio conocernos, entendernos, que yo pude entender el español, que hablaron arriba, ni hablando de más cosas, pero desde el tiempo yo siempre he entregado lo que me piden, que sea algo chico, que sea algo más grande. Junto con José Miguel, que fue uno de mis primeros colaboradores, traímos una mapa la segunda vez que fuimos arriba a Rupomaica y ellos no podrían acceder a los derechos no consultivos, no podrían verlos.
está disponible online, fácilmente se puede acceder, pero ellos no tenían el internet ni el conocimiento para bajar la capa. Entonces hicimos algo sencillo, bajamos la capa en Google Earth y lo trajimos arriba para accederlo sin internet y ellos podrían hacer clic y ver todos los dueños de su agua. Y esto fue muy importante y fue un acto chico, pero construyó confianza, porque al tiro volvemos y entregamos lo que pidieron. Entonces, eso siempre ha sido mi forma de trabajar, de ser muy transparente, hablar de todo el protocolo y la ética al principio. Y si algo pasa que no esperamos, conversámoslo de nuevo. Entonces, con esto yo he logrado trabajar con las comunidades y construir amistades, confianza sobre más años. Y el otro punto que voy a hablar ese día es el mapeo profundo. Y esta es una idea que Ian Biggs de Inglaterra ha escrito y realmente no lo tomo la idea, el concepto, pero yo lo ocupo de una forma muy distinta. Pero cuando lo leí, yo dije, eso es lo que yo hago. Y no tuve la palabra, porque yo he trabajado con tantos mapas. Con José Miguel y yo imprimimos no sé cuántos mapas los primeros años y después yo he imprimido muchos mapas, hemos hecho mapas con imanes, con papel como hi-fi, como muy técnicos de SIG y muy lo-fi, escritos, dibujados, el despojo, pero también hacemos lo que yo llamo, un método que yo llamo un transecto flotante. Y es un transecto donde que la Gladys fue refiriendo, voy a hablar más adelante sobre eso, donde vamos viajando por las aguas y documentando cómo está cambiando el territorio, la historia del territorio, la sequía que está llegando, la contaminación, y veamos todo mientras movemos por el territorio. Y este también es otra forma de mapeo. También he hecho transectos caminando con la gente para informes, con el Entuchefe, Machi, Lonco, gente local, documentando los impactos de las hidroeléctricas o otros tipos de empresas, pero documentando sus relaciones con la LON, las plantas, el agua, pero en el territorio. Y todo esto es otra forma de mapear y hay que hacer todas estas formas para entender un territorio tan complejo, tan interrelacional. Y también porque mucha gente no ven bien en los mapas. Gente mayor no entiende mapas de papel. Yo soy muy escéptica, o sea, lo siento, pero cuando alguien hace un taller de mapeo participativo, lo encuentro muy superficial, porque muchas veces mucha gente ni entiende qué está pasando en este proceso. En mi experiencia requiere 2, 3, 4 veces de mapear juntos para que realmente mucha gente comprenda todo lo que está pasando en el papel. Entonces, eso es el mapeo profundo. Voy a hablar más de eso, pero en varios de estos mapas están hechos con Checho Jacobelli. Como sentamos juntos, dibujamos, pero él es el artista que realmente conoce bien el territorio y lo interpreta en una forma que las comunidades dicen, entiende nuestra cosmovisión. Entonces, este crédito merece Checho. Entonces, una cosa que quiero decir aquí es que el mapeo participativo tiene 2 funciones. Uno es que el mapeo es un proceso social. Cada vez que toda la gente llega a hacer mapeo, no estamos solamente intentando llegar a un final de un mapa listo. El proceso de juntarse y hablar y sistematizar todo que ha pasado en la historia y que ha pasado en los últimos 5 años con varias empresas, todo esto es un proceso social y los mapas son como muy didácticas en que ayudan que este proceso va más rápido. Es como muy, yo diría como técnicas, como más, nos movemos más rápido en el proceso y la gente, está hablando así. Y si alguien nuevo llega, porque siempre alguien nuevo llega, los mapas ayudan a decir, mira, te vemos todo lo que hemos sistematizado hasta el momento. Entonces, esa es parte de, es como cuando hay comunidades, aunque sean mapuche, otros en un conflicto, necesitan manejar mucha información para poder enfrentar procesos administrativos, procesos legales, y los mapas ayudan como un repositorio y un proceso social para guardar todo lo que está pasando, porque muchas veces hay desconfianza, hay rumores, hay preguntas, hay dudas, y todo esto se puede ir fijando en el mapa y viendo lo que no saben. ¿Dónde está esto deslinde con el Parque Nacional? ¿Dónde está? ¿De quién es este predio? Entonces, guardan las preguntas que necesitan para poder hacer demandas en el futuro, porque aunque trabajan con abogados o otros técnicos, las comunidades, la gente local necesita manejar esta información para poder
hacer uso de sus derechos, ¿no? Entonces, este es una parte. Y la otra parte es el final, el objetivo de crear mapas. Porque en realidad yo escribo informes para el tercer corte ambiental, he escrito informes para el segundo corte ambiental, he escrito informes internacionales, entregué uno en Noruega por el conflicto de la central hidroeléctrica en el río Pilmaiquén. Y los mapas ayudan mucho a comunicar mucha información en poco espacio. Un juez está leyendo 200 páginas y no entiende cómo hay un gap epistémico muy fuerte entre cómo una comunidad entiende las aguas y cómo un juez chileno o noruego entiende las aguas. Entonces los mapas ayudan un poco a comunicar y cruzar este gap epistémico. Y para dar otro ejemplo, en Nueva Zelanda, donde tienen el derecho maorí reconocido, ellos hacen capacitaciones para los jueces, para que los jueces sean un poco más capaces de interpretar la ley maorí. Entonces es importante reconocer esta brecha de conocimientos y cómo los mapas o otras herramientas pueden ayudar un poco en cruzar esas brechas. Entonces, yo diría que yo he hecho 3 formas de mapeo con papel. Y los 3 voy a pasar rápido. Son mapear las amenazas. Primero, lo que la gente llama amenazas. Yo llamaría quizás intervenciones, pero la gente llama amenazas, entonces lo pongo en estas palabras. La segunda es mapeando la esperanza. O en mi caso, colaborando con comunidades, es mapeando la cosmovisión mapuche, la geografía mapuche. Y la tercera es mapeando la historia. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la fase, yo estudié para mi doctorado de 2014-2018 las mini hidroeléctricas. Hubo un boom, habían muchas. Entonces fue una gran preocupación. Ahí ven, eso fue el mapa sobre las mini hidroeléctricas y grandes hidroeléctricas en el territorio. Y estamos viendo este a oeste, la orientación mapuche, donde cae, sube y nace el sol y como corren las aguas. Y haciendo este tipo de mapeo es súper importante para entender las amenazas. Allí puede ver, estamos más cerca, es un mapa de José Miguel que hicimos hace años. Allí están todos los derechos de agua no consultivos. Estas son las comunidades indígenas registradas, hidroeléctricas. Y veamos, habían 14 hidroeléctricas, habían varias pisciculturas y varios otros proyectos. Y cada proyecto fue dentro de un fondo. Entonces allí dije, ok, la historia es súper importante aquí, porque cada proyecto que está interviniendo en las aguas, también áreas de conservación privada, cada fue un fondo. Un fondo es una finca, la mayoría fueron establecidos de 1850 hasta 1920, no todos, pero muchos, donde fue la colonización alemana y chilena. Entonces todos los proyectos podrían entrar por un despojo histórico. Y la gente no podría decir, estamos directamente afectados, como dice el Servicio de Evaluación Ambiental, porque perdieron estas tierras ancestrales y no han hecho la recuperación aunque tienen títulos de merced abajo de estos proyectos algunos. Pero es un proceso, requiere mucho tiempo. En la ley chilena necesitan ir a hacer una recuperación del territorio para recuperar esto muchas veces ahí después con la ley. Entonces, ahí yo aprendí que la historia no se podría dividirla. Y no podríamos hablar de una transición energética justa si existe esta falta de historia como justicia restaurativa, justicia del despojo de las tierras. Entonces, eso es cuando yo empecé a pensar más en la historia y empezamos a mapear un poco más los despojos, porque varios de estos proyectos, las comunidades quieren llegar a qué pasó con este título. ¿Qué pasó en este caso? Entonces allí yo empecé a ver mucho más una historia más larga de estos proyectos y pensar distinto en las hidroeléctricas y qué estaba pasando con las hidroeléctricas. Y también haciendo ese tipo de sistematización, las comunidades, esto fue en 2018, empezaron a decir hay varios áreas de conservación privada, el Huilo Huilo, Parque Putangue, el Parque Nacional Puyehue, y esa es como una herradura externa, y ahí hay muchas pisciculturas hidroeléctricas adentro. Empezaron a decir, hay una lógica espacial de cómo están ocupando las tierras y las aguas, y empezaron a decirlo. Entonces hicimos un mapa visualizando eso y entendiendo los patrones espaciales
del uso de tierra y agua y cómo esto fue relacionado con el despojo de sus usos y costumbres ancestrales con el agua y la tierra. Este es otro mapa que yo hice después. Este está en 2022 en el festival Alcalafken en Futrono. Y este es un mapa de imanes. Y una cosa que quiero decir, no voy a hablar tanto de eso en mi trabajo, pero en varios mapas que yo he hecho, hice un mapeo online durante la pandemia con Mapa Express y colegas de Sigiden. Y en este mapa empezamos a inventar los iconos del mapa. Yo creo que este es un proceso muy fructífero cuando estás haciendo un mapeo de más tiempo. Por ejemplo, un tipo de intervención aquí es que están cortando los ríos para pisciculturas y para ganadería y desvían el río completamente. Entonces ahí inventamos un icono que demostró un corte de un río completamente y lo pusimos en el mapa en varios lugares. Entonces, eso ayuda mucho, como mapas son proyecciones de una realidad. Entonces, si trabajas con la comunidad para preparar estos iconos, pueden demostrar su realidad y lo que están viviendo. Entonces, esto lo imprimí en Santiago y lo hicimos con imanes en Futrono. Muy didáctico esto. Con imanes, Sara, ¿quieres decir que la gente pone los iconos Sí. con imán? Como Sí, que atrás claro, está como el lo imán? imprimimos, Y le pegan papelito al imán. es que ¿Con el fue un codo? imán y ¿Ya? pusimos el papel encima con pegamento en cada uno y ahí pegaron y el papel fue de imán también. Y fue muy didáctico para una El papel estaba feria. en una pizarra de estas que... Ya. Ok, voy a ir a la segunda tipo de mapeo, que es mapeando la esperanza. Este es un mapa que hizo Checho, que mencionó la señora Gladys, este-oeste, y este mapa ha sido ocupado en diálogo con el Ministerio de Energía sobre problemas con el desarrollo de hidroeléctricas. Fue ocupado en varias presentaciones, la Gladys presentó en Ámsterdam conmigo en junio, y ha viajado este mapa mucho. Y explica cómo, allí no ves un territorio fragmentado, no ves un territorio dividido por comunas y por caminos, por muchas cosas, y son las aguas que prevalecen. Y este mapa lo ocupará mucho para explicar, en el SEA hay como dije, hay la gente directamente afectada, y siempre las consultoras dicen son la gente que vive en las aguas abajo. Pero en la conservación mapuche, cada noche, cada día, cada noche, el agua hace un ciclo y va arriba, así. Y en sus sueños va arriba. Entonces, entienden que alguien que está en las aguas arriba está directamente impactado también por una central hidroeléctrica o algo que corta el agua, no solamente en las aguas abajo. Entonces, este mapa ayudó que intentaron explicar esta forma de conocer el impacto que tiene una espacialidad muy distinta. Este es otro mapa que hicimos con Checho y Julio Muñoz y yo. Y esto fue hecho con la comunidad y el territorio de Pilmaiquén y la Machimiaray. Este está si este es el Coahuimapo, aquí está el territorio del río Pilmaiquén. Entonces, Pilmaiquén es un afluente del Huenuleocu, del río Bueno, pero son otro territorio. Entonces, el abogado Felipe Guerra, quien fue el abogado de la Machi, es académico en el UFRO ahora, él me contactó y me dijo, Sarda, necesitamos mapas y un informe para este caso, ¿nos puede ayudar? Y yo dije, sí. Entonces fui y hicimos entrevistas con la Machi, con un Ñenpin, con distintas autoridades, y empezamos a hacer mapas demostrando cómo el Ñen Quintuante es un ser que tiene relación en un territorio mucho más amplio. Entonces, lo mismo pasó. Habían despojos históricos, perdieron su tierra, ahí entró la empresa y dijeron, nadie está afectado, no es territorio mapuche. Dijeron que no fue territorio mapuche en el primer informe en 2009. Y después las comunidades dijeron, no, nunca dejamos de hacer nuestras ceremonias. Este Ñen es un Ñen, Nisol Ñen, muy importante en todo el territorio mapuche huiche. Tiene una relación grande con dos Ñen, el abuelito Wentellao y la
la niña de la montaña arriba, y esto es todo el territorio mapuche huilliche. Y hay otro mapa que voy a demostrar después, hay gente de todos los territorios que viajan para sanación, para ceremonia, y toda esta gente está directamente afectada por intervenir en un yan así con una central. Pero solamente habían 2 o 3 comunidades que formaron para recibir los pagos de mitigación que dijeron que estaban en favor, y hoy en día hay 200 comunidades que están en contra. Pero el proyecto sigue siendo construida. Entonces, yo viajé, la primera vez que viajó la Machi, yo viajé con ella, con mi estudiante también a Noruega, y fue muy importante este hito porque muchas de las conversaciones que ya llevaron teniendo en los territorios donde no fue respetado su forma de ver, cuando lo tuvieron en Noruega, recibió una reacción muy distinta de la sociedad civil. La forma de decir como el gerente antropólogo de Statkraft, la empresa noruega, dijo en una charla abierta en Oslo, ustedes no son tan religiosos porque fue posible que yo fui a su ceremonia. Y cómo yo podría ir si fueran tan espirituales. Y él dijo eso y toda la gente quedó en shock, porque no hablas así a una autoridad, no es la forma, aunque tienes una opinión, fue una falta de respeto la forma de hablar. Y llevaron muchos años hablando así, pero nadie afuera estuvo escuchando. Entonces, lo que quiero decir con eso es que muchas veces con estos conflictos transnacionales, si llegan a otro espacio donde las empresas están ubicadas, la gente va a tener otra respuesta emocional, política, social, pero es esta diferencia de espacio, esta desconexión que tenemos en capitalismo, como el triángulo de litio, vemos lo mismo en los Estados Unidos, que estamos como tan contentos con nuestros autos eléctricos en los Estados Unidos, pero la gente no sabe, no se siente lo que está pasando con la gente en el sur, que están perdiendo con sus aguas animales, formas de ver, porque hay esta gran desconexión en esta cadena de capitalismo, ¿no? Entonces fue muy potente ir con ellos allá y ver que achicaron esto y se reunieron con el pueblo Sami, que también están en conflicto con la misma empresa, y fue histórica. Entonces, ¿qué está pasando con esta obra? Todavía está en construcción la central, están haciendo una consulta indígena todavía por el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural que está siendo dañado, y hay un mediación que está pasando por el OCDE. Entonces, eso es importante porque en Chile no ha pasado esto antes. Entonces, hay una mediación vigente y van a ver que salga de esta mediación. Pero allí los mapas jugaron un rol importante comunicacional de demostrar este impacto. Entonces, ¿cómo estoy de tiempo? Bien. Una Sí. menos cuarto. Cuarto para la una. Ok, súper. Ya. Solamente quiero decir, si trabajan en el sur, este libro de Raúl Molina es bacán. Me encanta este libro. Lo tengo en PDF, así que cualquier persona que quiera pedirme el libro. Pero yo busqué, cuando empecé a buscar más la historia, busqué cuáles académicos habían publicado cosas que me servían, porque supe que yo no tenía el tiempo para rehacer todo. Encontré este libro de Raúl Molina y otro libro de Vergara con Ralph Foster, que fue muy bueno también. Entonces leímos las historias que Vergara había recogido y vemos estos mapas que demuestran los patrones espaciales de la gente con los despojos, cómo se movían cuando llegaron los colonos alemanes, cómo se movían cuando llegaron la corona española, las misiones. Y fue muy potente hacer esto porque primero la gente mayor, el Longo Panguilef, aquí en el mapeo, y otra gente podían entender este mapa. Llegaron y al tiro empezaron a hablar. Y otros mapas ellos estaban como, no podrían verlo bien, pero este mapa fueron súper didácticos, sus flechas, muy fácil de entender. Y también porque ahí empezamos a juntar la historia oral pasada por una familia con los movimientos de la gente en los mapas y con los relatos de Vergara en su libro. Y ahí triangularizamos entre estos tres y decimos, ya, este hombre Jeffrey Keyes que despojó en Riniñahue, en Isla Huapi, él es de quien están hablando cuando dicen al gringo. Ok, cuando hablaron de lo que pasó ahí, y ahí empezamos a juntar y tener mucho, como la
la gente sabe lo que pasa. Pasaron muy bien grabado estas historias en sus familias. Muchas veces no lo comparten porque es doloroso, pero cuando preguntas por una necesidad legal, administrativo, comparten. Y ahí podemos triangulizar con estas dos fuentes y hacer un estudio que tenía más peso. Entonces, Una pregunta, ¿ya? cuando revisaste este material sobre despojo, el libro de Correa Sí, no, no había no era- salido, no, pero yo, crédito a Martín Correa, él, el lonco Juana Conte me llevó a la casa de Martín Correa y él me dio un taller de cómo buscar títulos en el archivo en Temuco. Y me dio una capacitación y ahí cuando fui lo estuve llamando, oye, ¿cómo se hace eso? Entonces me ayudó mucho en su momento y ahora salió su libro. Y había un informe antes sobre el territorio Pilmaiquén que yo referí, pero él no había trabajado exactamente en Apovo y Mapu. Pero sí, ahora salió su libro. Ya. Ya, entonces ahora voy a saltar, sí, acabamos de ver los primeros 5 años, no tengo tiempo para hablar tanto en detalle de los últimos 5 años, pero en las preguntas podemos conversar más. Yo observé que muchas veces la gente dijo, ya, la gente mapuche está en contra de todo, no quieren progreso, y a mí me parecía rara, porque fui afortunada de que yo conocí más la cultura mapuche que la cultura chilena cuando llegué a Chile. Entonces yo vi que para mí fue como, no es una cultura en contra, es una cultura muy ancestral, muy sabia, en favor de muchas cosas, solamente tiene una relación con las aguas que es sagrada y no se puede dañar las aguas. Entonces yo tuve otra perspectiva por mi forma de llegar al territorio. Y muchas veces cuando estuvimos llegando a hacer informes de las hidroeléctricas, yo vi que no había una línea de base de datos firme, ¿no? No habían buenos estudios de los ríos. La DGA tiene pocos monitoreos en cada cuenca. Y como de 3 ríos y una central, Las Flores en el río Quimán. Yo estudié su estudio de base de las consultoras y vi que ocuparon una modelación del río Nilahue. El río Nilahue es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasó? Otorgaron los derechos para la central, el río quedó completamente seco. Entonces, ahí me di cuenta y las comunidades se dieron cuenta que habría que hacer un monitoreo de las aguas para que ellas podrían defender su territorio en el futuro. Y ahí nació la idea de Epulafquemaco. Primero fue la misma gente, pero otro nombre de agrupación, como se mueve con los años, ¿no? Primero fue con la Alianza Territorial Powi-Mapu y probamos algunas formas de hacer monitoreo y veíamos que fue difícil que seguían como con el monitoreo sobre el tiempo. Y allí mujeres de Isla Guape, una mamá y una hija, en 2000. Sara, parece como que saliste de la reunión de Zoom. ¿Por qué no te Desconectó vemos? el internet. Entonces, en Isla Guape, que podemos saber dónde queda. Aquí estamos viendo, como hemos visto, el mismo mapa de varias formas. Esto también es Lago Maihue, Lago Ranco, la primera parte de la cuenca. Y Isla Guape queda aquí, en el centro. Hay como casi 1000 personas que viven, todos mapuche huilliche, y todavía no tienen una planta de agua potable. Han tenido varios proyectos, nunca ha salido por varias razones, y toman el agua directamente del lago, de un sistema de riego con paneles solares.
Y ellas llegaron a mi casa y me dijeron, ya, nos gustó que hizo usted en su tesis, nos gustó el informe, nos parecía coherente, nos gustaría trabajar con usted y hacer un monitoreo y una protección de las aguas. Y ahí empezó la idea del colectivo Epulafquen Mapu. Y yo vi como profesional que yo y José Miguel y algún otro profesional siempre fuimos como, podríamos ser una cuella de botella en ayudar con cosas. Entonces dije, ya, creamos un colectivo para que hay más capacitación, hay más liderazgo y no es como un nombre afuera, sea citar o... Entonces ahí creamos la idea del colectivo, de que y coescribimos como colectivo. Y es dirigido por las comunidades, hay varios LOF que participan y hay varios científicos. Han participado distintos científicos, ahora soy yo y la doctora Nicole Colleen de la Universidad Austral, que es especialista con peces, que somos las dos más involucradas. Y estudiantes como Elisa han trabajado bajo esta colaboración también. Otros estudiantes, un estudiante Nicole Rocha de la Watch también, y algunos de mis estudiantes de Dartmouth también han trabajado con este colectivo. Entonces, Epulafquen Mapu, ahí un mapeo de las muestras que tomamos. Empezamos tomando muestras en 2020, durante la pandemia, logramos tener un permiso de salir y empezamos tomando muestras como profesionales que mandamos a laboratorios. Empezamos, no voy a hablar de todos los resultados, pero arrojamos que había Escherichia coli, caca, en las aguas y eso es una preocupación. Y también vimos que las aguas son oligotróficos, que significa que son puras, pero tienen pocos nutrientes por naturaleza. Entonces, eso significa si llega muchos nutrientes, pueden perder el equilibrio muy rápido. Y el ejemplo del lago Villarrica es un ejemplo muy importante que demuestra cuando un lago sale de su equilibrio, como la eutroficación y el crecimiento de algas puede estar fuera de control. Entonces, ahí estaba la preocupación y este colectivo ha crecido a tener un enfoque mucho más en capacitar a los jóvenes. Y cada año hacemos un transecto flotando en la ruta del Wampo, desde Rupumaica arriba hacia Isla Huapi. Y tomamos muestras, pero también es un rescate cultural del mover por la ruta del Wampo. Y ahora tenemos kits de la Unión Europea, donde cada lab toma sus propias muestras 2 veces al mes. Y esto cambió mucho nuestra dinámica, que las comunidades mismas están tomando las muestras. Y cuando empecé trabajando con la alianza, siempre fue un problema como, ¿cómo involucramos a los jóvenes? Y esta actividad del muestreo, los jóvenes les gusta. Tenemos mucha ya colaboración de los jóvenes porque es una actividad práctica, entretenida en los ríos que pueden hacer. ¿Esa es la foto? No, ese sí. Tengo un video rápido, creo que no tiene audio. Pero ahí este es nuestro último transecto. Ahí dando a la fan en Lago Maihue, no se escucha. Y cada año ocupamos más kayaks. ¿Cómo le dicen al lago Ranco? Lafquen Ranco. Ah, Ranco es una palabra. ¿No? Sí, Ranco. Ok, no sé. Sí, ahí estamos en Lago Maihue. Y, o sea, es otro ritmo moviendo con los jóvenes. Hay jóvenes de 13 años, 10 años en kayak, pero muy lindo. Otro tiempo, hay que comer bien. Siempre el comer es lo más importante, pero siempre se come bien antes que hacer un trabajo, así que todo eso. Este es el río Cocorupe, Leo Fulicán, que conecta los dos lagos. Bueno, parece que va un poco lento, pero ahí tienen un inicio. Entonces, ahí están destacando la ruta del Wampo. Esas son fotos desde Lago Ranco, del uso del Wampo histórico. Y hoy en día tienen 4 escultores haciendo Wampo ahora. Ya recién están iniciando la actividad, entonces es un rescate de agua ancestral y una geografía de navegación. Entonces yo, o sea, tengo un capítulo que habla de eso, estoy trabajando otro paper, pero yo creo que el transecto flotante es súper importante como método, porque ayuda a juntar y a contribuir a la línea de base de datos.
y es como moviendo en este ruta ancestral, sale otra ideas, helmas, sueños, conceptos, conversaciones que no salen en otro lado. Entonces, yo primero dije, oh, qué bacán, qué entretenido, pero ya que hemos hecho 4 años, yo veo que es un método muy importante para la cultura y para la ciencia. Okay, José, ya. Vamos, uno. Okay. Ahí está mal la foto, pero lo hice yo la semana pasada con mi hijo Kian en Rupumaica, cerrando su tesis, y me alegró mucho que ella volvió a cerrar su tesis en el territorio. Y yo siempre, como la academia, históricamente, no tomamos los datos, volvemos a la oficina y quizás devolvemos algo al final, pero cuando estás haciendo una investigación colaborativa mucho más involucrada, yo siempre he pensado, es importante ir cuando estoy analizando mis datos y escribiendo para averiguar cómo va. Yo leo, como soy extranjera y no siempre escribo perfecto en español, yo también leo todas mis secciones escritas sobre la cultura en voz alta con las comunidades para averiguar y para mejorarlo. Entonces me alegró que Elisa también hizo eso. Y esos son 3 aprendizajes que yo tengo. No voy a pasar muy en detalle, pero podemos conversar después. Uno es siempre seguir el protocolo del territorio y definirlo súper bien y definir bien los límites de tu estudio. El mapa de Checho de la Esperanza era importante también porque las comunidades pidieron que no mapeamos los áreas de significación cultural y espiritual. ¿Por qué? Porque algunos fueron conocidos, pero muchos no. Entonces, si mapeamos eso, aunque lo hacemos con la mejor intención, podrían ser cooptados, usados por otros fines. Entonces, cuando la comunidad te dice un límite, nunca lo traspasas, pero puedes pensar creativamente de cómo ocupar el arte, otras formas de comunicar esta información con su consentimiento previo, informado, ¿no? Entonces, o sea, yo digo eso porque a mí me ha tocado aprender de unos casos con estudiantes de magíster o pregrado malas con la comunidad mapuche, donde cometen los mismos errores que una consultora. Entonces, sí, no voy a entrar en detalle, pero pasa. Entonces, si van a trabajar con cualquier comunidad, pero especialmente comunidades mapuche o indígenas, hay que definir súper bien al principio el alcance de tu estudio, cómo lo vas a hacer, explicar los métodos, asegurar que entienden, asegurar muy bien qué van a hacer con los datos, cómo se manejan los datos, quién recibe y qué vas a hacer con los productos finales. Entonces, protocolo, protocolo, protocolo. Segundo es este mismo, lo que yo creo que en Chile he escrito esto en un capítulo también, es como, y los Estados Unidos no estoy diciendo, tenemos los mismos problemas también, pero hay una falta de línea de base de datos y esto es conveniente para el extractivismo. Porque si no está documentado el nivel de especies endémicas, toda la biodiversidad del bosque, todo, no solamente donde el agua está contaminada, pero donde el agua está pura, que eso, si eso no está documentada, es súper difícil decir después que hay un impacto. Entonces, si sus estudios pueden abordar y aportar una línea de base de datos con los territorios, eso es muy importante. Es una contribución enorme hoy en día, especialmente porque hay el extractivismo y hay el cambio climático y estos se juntan y se mezclan. Entonces, más encima necesitamos buenas líneas de base de datos ahora. Y la tercera es una idea de justicia epistémica. Es como lo que empecé a decir antes con las leyes, que las leyes chilenas, como las leyes de muchos países, vienen de una raíz colonial, ¿no? Viene de la sociedad de colonos y los pueblos originarios, otros conocimientos locales, ancestrales, muchas veces no son reconocidos dentro de estos sistemas. Entonces, si sus estudios pueden aportar en que el conocimiento de la gente sea valorado, conocido, este es un hito muy importante. Como dijo la Lami Gladys, ellos saben lo que está pasando, no necesitan que yo venga a decir está siendo contaminada el agua, pero necesitan estudios que complementan su conocimiento ancestral para dar un peso en los espacios formales, ¿no? Entonces, esto.
Ya. Entonces, es que lo hice, todavía estoy pensándolo, pero en vez de pensar que en los conflictos de agua la gente está solamente en contra, he visto yo en mis experiencias de más tiempo que desde los conflictos de agua surgen muchas cosas en favor. Una ciencia intercultural que hacemos con el Ecolabque Mapu, trabajando hacia una soberanía de datos territoriales y ahí las comunidades empujando para cambios institucionales en la gobernanza de agua, con los municipios, con el GORDE, con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es súper importante cuestionar los discursos y narrativas que solamente dice que el pueblo mapuche o otras comunidades están en contra de cosas, porque no es tan así. Y esto es una interpretación muy como de corto plazo, ¿no? Esto es un artículo que escribimos en Endémico sobre el tragunco de conocimiento de Ecolabque Mapu. Tragunco es donde juntan dos ríos y sale una energía, una fuerza muy particular. Y es como pensamos en el conocimiento científico ancestral que se junta en un tragunco en Ecolabque Mapu, que no siempre es fácil, no siempre es rápido, pero manteniendo siempre estos conocimientos en esta tensión genera una energía muy especial y un conocimiento muy especial. Entonces, tenemos un artículo académico bajo revisión ahora, y ahí lo vi como hay mucha literatura del ciclo hidrosocial, probablemente los geógrafos lo han leído, y yo vi que estamos contribuyendo mucho a entender el lado espiritual de este ciclo hidrosocial. ¿Por qué? Porque en casi ninguno de los artículos de esta literatura grande está coescrito con los pueblos originarios. Entonces, aunque la literatura está buena, ofrece cosas, tiene una debilidad tremenda. Y co-investigar y co-escribir, yo creo que estamos haciendo una intervención buena a esta literatura. Entonces, quizás los dejo más a las preguntas porque estamos llegando al tiempo, pero yo, viendo este estudio de más largo plazo, yo empecé a pensar en hidroextractivismo. Y he escrito esto en mi artículo en Geoforum y tengo otro bajo revisión. Y por lo mismo, viendo esta línea de base de datos y viendo todas las intervenciones, nunca piensan en el manejo integral de la cuenca. No, y yo me tocó vivir en la costa valdiviana cuando llegó las inmobiliarias durante la pandemia. No sé si han seguido este caso, pero fue un desastre. Fue un desastre lo que hizo las inmobiliarias en 3 años. Llegaron a todo lo alto de la cuenca de la cordillera de la costa y hicieron terraplén y cortaron todos los bosques y mataron las napas de agua y hicieron daño a las napas de agua con una roca muy frágil. Y hicieron un desastre de la seguridad hídrica en 3 años. Y allí me di cuenta que las inmobiliarias son una forma de intervención que puede ser súper dañina si no está bajo una mejor protección ambiental. Entonces, mi argumento aquí es que hay que ver todas las actividades de desarrollo y de la industria en su conjunto, cómo están afectando las aguas hoy en día para poder proteger el derecho humano al agua y las costumbres y usos ancestrales, porque muchos de estos, o sea, las plantaciones forestales ya chuparon mucho del acuífero. Veamos en el territorio que está llegando mucho derechos de aguas subterráneas. No hay buenos estudios sobre cómo están los acuíferos allá. Entonces, hay como capa y capa y capa de desarrollo que todo está afectando las aguas y hay que pensar mucho mejor en una forma integral de cómo las aguas están siendo afectadas. Bien. Sí, hablé de eso. O sea, hay un paper de todo este proceso, hay un paper de todo este proceso del Pilmaiken que recién publicamos en Climate and Development sobre el rol de redes de solidaridad, porque para que llegó la gente de Pilmaiken al territorio como gente de Noruega, Argentina, México, Estados Unidos, como muchos países, en redes ayudaron que ellos lograran a buscar justicia en Noruega. Entonces, creo que estas redes son muy importantes pensar en el futuro.
Y sí, dejo eso para preguntas también, pero una buena cantidad de mi trabajo ha sido en la geografía legal y estudiando cómo las leyes funcionan y cómo pueden ser ocupadas las leyes de forma más creativa para la articulación de derechos indígenas o protección territorial. Y pienso eso con distintos abogados y estoy colaborando con el Pew Charitable Trust con una privatización de ríos ahora para protección y me interesa mucho la ley de ríos protegidos. Yo creo que hay esperanza en este movimiento, entonces para dar un poco más esperanza a la charla. Y para mí, como una de las últimas conclusiones es comprometerse a hacer colaboraciones de largo plazo, basado en la confianza y las relaciones, y no siempre ir buscando un nuevo sitio, una nueva teoría, como se puede ir haciendo otras cosas, pero yo tengo un compromiso, entonces siempre vuelvo a trabajar con el mismo territorio y siempre salen buenas colaboraciones, artículos, conversaciones, ¿no? Es otra forma. Con eso cierro. Ahí está el Instagram de Epulaf Kemapo, quizás esta es la mía, pero abierta a preguntas, conversación. Muchas gracias por escuchar. Bueno, mil gracias, Sara. Yo creo que fue un tremendo viaje por el territorio, por tu carrera, por la geografía comunitaria y yo creo que lo más importante de una manera no tan común como de hacer ciencia o de hacer academia, ¿no? Como hablar de compromiso, de confianza. A mí me marcó mucho esta frase que dijiste, como que la investigación va al ritmo de la confianza, ¿no? Cuando uno gana un proyecto y tiene que terminar, tiene que hacer una memoria, tiene que terminar, los tiempos son como muy distintos. Entonces, el trabajo que presentas, ¿no? Que es un mapeo profundo en sentido y profundo en tiempo, genera otras relaciones y hace pensar también temas como la justicia de distinta manera, ¿no? La justicia epistémica nos topamos con ella cuando hablamos de temas feministas, cuando hablamos de temas indígenas, ¿no? ¿Qué conocimiento se reconoce? ¿Qué conocimiento es válido? ¿Qué maneras de recopilar este conocimiento es importante? Y yo creo que combinación con lo que nos contaba Gladys antes, ¿no? Como que estas sinergias, que solo como aportan al conocimiento, a la justicia, a los territorios. Eh, Eso, muchas gracias. Abrimos la palabra, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Cuando vi las fotos de cuando estaban en el kayak, eh, como que lo vi, por lo que creo y que están haciendo, mi percepción desde los ojos de un ecoturista, es una inmersión eh, experiencial, donde pueden como ser unas esponjas, donde absorben mucho conocimiento y cultura y como que ahora lo estás como transmitiendo de alguna manera, quizás un lenguaje quizás más técnico o más científico. Y también trasfondo también de cosmovisión, creo que eso es súper importante. ¿Preguntas? Me imagino que a la hora de comenzar un trabajo en colaboración con comunidades locales, ya sea de distintos pueblos originarios, me imagino que hay como recomendaciones también. Creo que hay grupos o sectores que no quieren nada, socializar con nadie que sea Winca. Sí. Como, ¿cuáles crees que son como esas recomendaciones a la hora de entrar, de empezar un trabajo? Ya, buena pregunta. Bueno, Audra Simpson, no sé si conocen ella es una antropóloga Mohawk de los Estados Unidos indígena y ella habló de del rechazo, que es importante cuando una comunidad dice no, que escuchamos el no. Si entras, tienes muy buena idea, voy a trabajar con esta comunidad y si no quieren, no se puede, ¿no? Entonces, eso será mi primera recomendación, que escuchar el no, si dicen el no. Pero, o sea, yo sé que conflictos ambientales o socioambientales son muy polémicas, pero también yo veo que cuando estudias un conflicto,
todos tienen interés en el conflicto, quieren estudiarla, quieren conversar de ella, quieren. Entonces, yo siempre he investigado conflictos o preocupaciones en los territorios y eso significa que la gente quiere pasar tiempo conmigo estudiándolo, porque si no fuera un conflicto, nadie llegaría al taller. Entonces, para mí, estudiando conflictos y también porque me interesan las leyes, en un conflicto ves dónde chocan las leyes. Ves donde la ley de agua no está funcionando, la ley ambiental no está funcionando. Entonces, si quieres trabajar con comunidades, estudiando conflictos es una forma de hacerlo. Y yo siempre veo que hay que encontrar tus interlocutores, tu gente de confianza que va a hacer los puentes con las comunidades. Entonces, preguntas por tu red de confianza, ves quién está de dirigente o vocero, y cuando haces una buena conversación con una interlocutora o interlocutor, esto ayuda mucho a entrar en un territorio. Y yo aprendí, yo creo que es una buena práctica, que siempre no armas un gran proyecto con 10 cosas que vas a hacer antes que hay se conocen. Dice que va a ser algo chico, el map de Google Earth que hacemos nosotros, pero algo chico que pide la gente. Queremos un resumen de la nueva ley de biodiversidad y ahí vuelva con eso. Y ahí vas construyendo la confianza. Es como que Lisa fue por su práctica primero a Rubumaique, a los territorios, y eso ayudó mucho que ella tuvo el piso para hacer su tesis después, porque fue una vez, pasó tiempo y volvió. Cuando alguien vuelve, como aquí en Santiago es distinto, pero si vas al sur o vas a comunidades rurales, muchas veces alguien llega una vez y no vuelven. Entonces, el hecho de volver una vez ya te marca distinto que otra gente. El hecho de volver 3 veces te marca distinto y ahí se puede elaborar algo más. Entonces, esas serán las recomendaciones que me sale de la cabeza ahora, pero creo que ser transparente, nunca intentar prometer que puedes hacer más que puedes hacer, porque ahí lo vas a perder la confianza luego. Aunque se siente chico en el momento diciendo, puedo hacer esto, después tiene el aire de ser de verdad, de ser auténtico y no ser como una promesa que no puedes cumplir. Entonces yo diría como honorar la palabra y no hablar de más, no vender algo, pero decir lo que puedes hacer y con las comunidades siempre busquen que hables del corazón. ¿Y por qué estás ahí? ¿No? Y puede ser que amas la naturaleza, pero decir eso, aunque suena, no vas a decir eso en un curso quizás, pero la gente quiere saber por qué estás estudiando eso y hablar de verdad. Quería también decir algo, o sea, yo también, como pensando en lo que dijo usted, que yo también tuve un beca postdoctorado de ANID y hice la parte más normal académico. Y creo que quiere decir que se puede hacer las dos cosas. Solamente necesitas pensar bien qué vas a cumplir con tu estudio. Y más dar un cumplimiento metodológico y no dar un cumplimiento de datos que no estás seguro que puedes juntar en el tiempo. Pero solamente para decir que es posible. Como más el proceso que los productos. Sí, un poco así. sí. Ya, Pero ya, es posible hacer una beca Ya. de ANID formal. Ya. Yo lo hice con las comunidades, pero di el espacio para moverme dentro de nuestros como metas, ¿no? Sí, yo también, bueno, súper interesante. A mí me surgen como comentarios que quiero polemizar. Bueno, yo también no soy de acá de Chile, pero igual soy argentina, soy cerquita. Acá también la compañera extranjera. Y a veces pienso que la posición de ser extranjero en un territorio como este, donde hay una historia también de relaciones, da ciertos privilegios. Sí. Y pensaba un poco también, porque tú hablabas de ciencia intercultural, creo que pusiste. Encuentro que es muy difícil, porque esto también me ha pasado con otras investigadoras norteamericanas también que vienen, en realidad hay como distintas como capas de colonialismo, aunque tú no quieras, aunque tengamos las mejores con las mejores intenciones. Sí. Entonces me preguntaba de qué manera, por ejemplo, se puede hacer ciencia intercultural, si es posible, pensando un poco, no solamente de la coautoría, sino también cómo a veces, para que algo sea visto acá, tiene que venir un académico extranjero a decir que existe. Y eso también para nosotros, como academia local, es como complejo, ¿no? Sí.
Y de qué manera también podemos como, y se parece mucho a la historia que hay en Chile, por ejemplo, con la relación con la corona española y la independencia, que los criollos en realidad terminaban haciendo peores cosas, por lo tanto todos los pueblos indígenas, todos los pueblos mapuches, por ejemplo, los mapuches, las comunidades se relacionaban mejor con la corona española que con los que supuestamente venían a independizar, y Sí. etcétera. Entonces, un poco poniéndote todas estas cosas sobre la mesa, Sí. y no queriendo cuestionarte a ti como investigadora, porque creo que tienes las mejores intenciones también, cómo jugar con esas cartas de manera justa también para todo el mundo y cómo en realidad también fortalecer la academia local. Quizá también abriendo debates para que se incluyan estos jóvenes que están haciendo muestras en el lago Ranco, en Isla Guapi, que ojalá también puedan ser científicos si es que quieren, o de qué manera se abre el espacio de la universidad acá, para que tengan espacio acá, parecido quizá a lo que pasa, no sé, en Nueva Zelanda. Y no esta cosa de que, por ejemplo, nosotros tenemos acá la historia en antropología, yo soy antropóloga. Monteverde es un sitio que durante mucho tiempo en América Latina, o sea, en Chile se decía que era más antiguo que los sitios norteamericanos, pero sin embargo se seguía sosteniendo que el poblamiento había sido por el estrecho de Bering, que habían llegado solo por ahí, y este sitio contradecía lo que decía la Academia Norteamericana. Sí. Y había muchos científicos locales que decían, sí, pero acá tenemos un sitio más antiguo. Hasta que vino un norteamericano. Dijo, sí, este sitio es más antiguo. Así, ahora entra dentro de la ciencia mundial y podemos decir que el poblamiento no fue solo por el estrecho de Bering. Entonces, para mí ese caso demuestra cómo en realidad las capas del colonialismo, de la injusticia epistémica son muchas, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos como buscar construir una ciencia intercultural pensando en todas estas capas y con esta mirada crítica también en ese sentido? Sí. Agradeciendo y celebrando todo lo que estás haciendo, ¿no? Una Está crítica bien, científica. está bien la pregunta. O sea, eso es mi respuesta, ¿no? Yo creo que es incompleta, pero yo creo que hay que siempre tener una posición anticolonial y yo también estoy formada en como geografía feminista y hay que siempre estar viendo estos patrones, conversándolas y sacando las capas, ¿no? Y como yo dije tensión entre el conocimiento ancestral y el conocimiento científico, porque es una tensión constante. Y es difícil porque hemos dado tanto protagonismo al conocimiento ancestral que a veces la ciencia cae en asistencialismo. Y eso también no es horizontal. Entonces, yo creo que es una tensión que hay que estar hablando, conversando siempre. Con Epulafquen-Mapu específico en este momento, yo he invertido 5 años de mi vida y estoy como yo ya me puse para atrás porque tienen soberanía, más soberanía, tienen la capacidad. Hay muchos jóvenes técnicos estudiando que están llevándolo. Entonces, mi respuesta en este momento es que ya no voy a aportar, no es una corte brusca, pero no estoy participando como antes porque no me necesitan. Y si estoy ahí intentando, genero olas, como quieren guiarlo ya ellos. Entonces, en este momento, en este caso, yo me pongo para atrás y aporto, pero mucho menos, porque no necesito ser la científica extranjera guiando eso. Yo creo que tú tocas otro tema que yo veo y pienso como en los Estados Unidos, que es como, siempre es fácil cuando hay cuando hay racismo, que viene alguien de otra cultura para meterse en estas conversaciones. Como nosotros con el pueblo afroamericano, la gente afroamericana, es difícil que yo como mujer blanca me meto como investigadora, pero alguien chilena puede meterse. Entonces yo creo que hay el colonialismo, pero también hay una dinámica que alguien de otra cultura puede entrar por otra vía y abrir otras cosas. Entonces yo creo que tiene dos cosas, pero te voy a dar un ejemplo en Futrono. Yo veo que es muy fácil que la gente vuelva a pensar que yo soy una alemán colona a veces, ¿no? Como me camino. Entonces, yo hasta que estoy muy consciente de cómo camino en la calle, cómo saludo gente, porque estos patrones de colonialismo están en nuestros cuerpos. Entonces, yo no voy a ser capaz de sacar todo,
pero siendo honesta, muy humilde y conversando de eso y siempre dando el protagonismo. Yo siempre dar charlas con la gente del territorio para no aparecer sola y hablar de su territorio, ¿no? Sus voces deberían ir primeros. Entonces, no es una respuesta completa, pero siempre hay que ir enfrentando estas dinámicas, conversándolas y viendo dónde vamos más allá. Y hicimos Epulafque Mapu justamente para capacitar a los jóvenes técnicos. Y yo encontré el primer año, vino muchos técnicos jóvenes del territorio y fue como un proceso sanador, porque muchos de ellas y ellos no se sentían en un lugar como, tú te formas como científica, técnico, y ahí es difícil volver a tu comunidad y compartir. Entonces yo encontré que fue muy como sanadora para los jóvenes. Yo vi todos conversando, encontrando una comunidad. Entonces yo creo que Epulafque Mapu no es perfecto y ha sido mucho trabajo y cariño en construirlo, pero yo vi que era un buen intento de ir cambiando estas relaciones y dando más espacio de protagonismo de estos jóvenes técnicos. Pero sí, es como, es una polémica, sí. La Miendori, sí, después usted. Mañana también, yo agradecida de la invitación y yo en realidad estoy súper en sintonía con lo que tú estás planteando, pero voy a dar vuelta a la pregunta a nosotros como académicos. Yo creo que, bueno, yo no conozco mucho nada la academia norteamericana en términos, digamos, de la relación cotidiana. Pero yo pienso que nosotros, la pregunta es cómo nosotros estamos pensando y formando a nuestros estudiantes en la Universidad de Chile, que es donde estamos situados, ¿no? Y las universidades estatales en un modelo neoliberal de universidad que cada vez es más brutal, que mata la creatividad, las preguntas y que el qué y para qué estudiamos algo, creo que es la tensión que deberíamos nosotros sacarnos al neoliberalismo y el colonialismo nosotros como profesionales o investigadores o académicos. Sobre todo yo lo veo, yo soy de ciencias sociales, pero efectivamente aquí tenemos un problema. De repente tenemos arqueólogos estudiando cosas bastante poco sentidas o útiles para el pueblo, para las comunidades. Y cuando uno piensa en la Gualmapu o en comunidades indígenas del norte, en realidad yo creo que el acercamiento, como tú dijiste al principio, es cuando te sitúas como una herramienta para poder apoyar las luchas de los lamien, de las lamien en los territorios. Porque cuando llega el informe técnico de Quintuante, de Maihue, algo, eso es lo que sirve para el juicio, para liberar a un machiprés, una machiprés, para los juicios de todos los presos políticos mapuche y por qué se reivindican las recuperaciones, por qué hay que defender el lago, pero nosotros servimos como un instrumento técnico frente a la legalidad. Y eso es lo que igual necesita la gente. Cuando tú hablas de compromiso, ese es el profesional, las profesionales que necesitamos, gente que se comprometa no solamente con aumentar sus publicaciones para el índice H o para la carrera académica, o sea, es muy valioso y necesario, pero cuando tú quieres llegar a las comunidades a hacer algo útil y concreto, ese es el vínculo. Y yo pienso que en la Gualmapu o en el territorio de comunidades indígenas norteñas, eso es lo que necesitamos. Entonces yo, por ejemplo, veo un montón de biólogos ambientales contratados por las mineras para ir a levantar los muestreos para después justificar que no, si no hay ningún impacto, pero estamos trabajando para el lado oscuro de la fuerza. ¿Sí? Pero cómo también ponemos nuestras herramientas en favor de los procesos de justicia, porque aquí estamos hablando de un proceso de justicia frente al despojo, de recuperación frente a él, y ahí creo que como profesoras, profesores, también tenemos que formar a las nuevas generaciones en esos enfoques epistemológicos y éticos y políticos. Y agradecía, yo conozco el trabajo desde la Gualmapu y de los territorios y del día a día y del volver y del tal y de aceptar el rechazo, porque además es gringa, o sea, y no es fácil, o sea, la tolerancia a la frustración
es grande de la Lamiana. Y por eso se la quiere en el sur también, porque hasta, o sea, 10 años resistiendo, ahí es importante el mayor también. No, yo quería apuntar en la misma dirección y sumando una pregunta sobre el trabajo propiamente tal. Lo primero es que, bueno, felicitaciones por el compromiso y el trabajo coherente, no solamente con un proyecto científico, sino que como con un proyecto comunitario. En esa línea, las recomendaciones que hacías para la inserción en el territorio me hacían mucho sentido al momento que uno también es partícipe, activista de otras luchas o está comprometido en general en lucha social o está comprometido, por ejemplo, en un partido político. Son cosas que uno lo aprende en el quehacer de la praxis política. Entonces, siempre he tenido la misma atención sobre que hay muchos académicos, académicas comprometidas porque hay un compromiso personal y al mismo tiempo colectivo, y que eso logra enlazar con el trabajo científico, pero por otra parte ha surgido harto voces desde el norte global diciendo que pudiese haber como una fusión en línea con el activismo académico. ¿Ya? Y yo, bueno, vengo de una conferencia que nos pidieron a todos comprometernos con eso y yo decía, pero ¿cómo? Si yo crecí con el feminismo territorial, con la pedagogía popular, entonces como que yo ya estaba dentro de mi quehacer, pero ellos como que ahora hay un compromiso político de asociarlo a este activismo académico que también, o sea, gracias, pero también nos exigen vincularnos, siendo que hace rato venimos discutiendo sobre eso. Eso es un punto poniéndolo en como línea. Y otra cosa sobre el trabajo con la comunidad. Yo investigo liderazgo de mujeres y su incidencia en las luchas por el agua. Y claro, las vocerías en los movimientos sociales, las mujeres adquieren un montón de herramientas y entregan al mismo tiempo un montón de nuevas herramientas al discurso político. Y así también otras tensiones que empiezan a experimentar sobre la persecución o la tensión en la misma familia. Como, ¿qué viste tú de eso con las comunidades, particularmente con las mujeres líderes? Buenas preguntas. O sea, yo diría, estoy de acuerdo contigo. Yo no me defino como activista, ni activista académica, porque yo no estoy buscando un fin, yo estoy dando herramientas metodológicas para las comunidades y sus fines. Y yo no intento meterme en su proceso político. Yo soy técnica y hago investigación comprometida, pero eso es mi ética y siempre he sido claro sobre eso. Yo tengo estudiantes que se identifican más como activistas y yo las guían y les doy eso pro, el malo, que como no voy a decir a otro estudiante cómo se definen, pero tiene distintas posibilidades en que va a salir de eso. Y yo siempre me he fijado en las leyes y los procesos de escribir informes y todo eso, porque lo veo que es vinculante. Entonces, yo participo en estos procesos y también hago etnografía de cómo funcionan estos procesos legales. Y esto me encanta y encuentro como donde me siento bien éticamente trabajando. Entonces, eso será mi respuesta. Pero yo creo que, aunque sea para lo bueno, ningún esfuerzo del Global Norte debería estar diciendo todos firmes. No estoy de acuerdo con eso. Así que comparto tu preocupación. Y no sé si entendí todo. La pregunta sobre las líderes mujeres, como cuáles son sus preocupaciones o... Lo que ves que lo que tú pudieses describir de su participación al interior de estos movimientos y las tensiones que experimentan al momento de cómo participar. O sea, y también Doris me puede complementar aquí, pero habla mucho de cómo en el pueblo mapuche, de cómo la dualidad de género, y obviamente podemos entrar en hablar de la diversidad de género también, pero en la ceremonia, en la práctica cultural, siempre hay el trabajo de la hembra y el macho, ¿no?
hacen la rogativa, entonces ven esta dualidad súper importante. Y no quiero ser romántica y decir que todo, hay machismo también que viene pero esto es muy importante, es otra forma de ver. Yo, como investigadora, siempre las mujeres me han recibido en sus casas. La Gladys me acogió en su casa. Cuando recién empecé, me enseñaron a cocinar, me enseñaron su forma, me cuidaron como andaba sola. Y eso lo agradezco mucho y veo todas estas mujeres como líderes, ¿no? Pero se identifican como líderes dueños de casa y líderes de distintas formas, ¿no? Desde allí nace el liderazgo también, no es como un liderazgo siempre de afuera, de activismo. Sí, sí. Y las tensiones que enfrentan, o sea, yo veo que lo que pasó ahora con Julia Chunil es muy, o sea, es muy preocupante y muchas mujeres ya sabían que existen estas amenazas. La Macarena Valdés, lo que pasó a ella, entonces, o sea, confirmó lo que ya saben que existe con mujeres que están en defensa del territorio. Y es una gran preocupación, ¿no? Entonces... Sí, yo quiero comentar que estuve hace poquito haciendo entrevistas en Chiloé con mujeres y varias de ellas habían recibido amenazas. Sí. Como que no es tal, no son casos, no es solamente las No. dirigentes más importantes. No, Está súper extendido, claro. sobre todo mujeres, y además como amenazas distintas, amenazas como muy veladas a veces por teléfono, pero también a veces en las redes. Como hay Sí. ciberacoso también de mujeres, no Sí. importa qué tan intensa haya sido la militancia o la intervención, las identifican y enseguida las amenazan. Y yo he recibido amenazas como investigador en el territorio también. Es como, está ahí, quizás más en las áreas rurales, donde la gente está más aislada, como la amenaza es distinta a vivir en estos espacios. Entonces, sí, es un gran tema. Tenemos que hacer algo. Sí, yo complementaría ahí que al menos en Maibo y Carimarín, Sí. en este sector, igual yo diría, a ver, no sé, 20, me pasan los años, no sé, 15 años para atrás, 2010, 2008, del 2008, hay igual una generación de autoridades ancestrales, mujeres bien poderosas y de mujeres que están asumiendo, por ejemplo, la Juana Guante, que asume ser longo, la Machi, Millaray, o sea, hay en ese sector la ñaña Gladys, hay mujeres muy poderosas también, Sí, gracias. como asumiendo roles de Sí. autoridades ancestrales que antiguamente eran más hombres que mujeres. Y la criminalización, o sea, es muchas cosas también, ¿no? No solamente la amenaza al cuerpo, pero es como que llega la policía a cualquier hora, toman a alguien preso, el papá de la guagua, como que vuelven. En Pilmaiquén, donde la Machi tiene unos drones siempre arriba de su casa. No, es muy cuático el nivel de criminalización y los efectos, como una de las cosas más lindos que a mí me encanta en el territorio mapuche son los peajes entre todos los distintos predios, que son caminos de caminar nomás, ¿no? De necesitar saber, y es hermoso caminar por un territorio, pero con los conflictos van cerrando todos estos usos, y en Pilmaiquén han cerrado muchos de los caminos de peaje entre eso. Es como cambiar la cultura en realidad cuando se corta todos estos caminos internos. Las mismas comunidades. Sí, porque pagan a alguna gente y es como yo he escrito sobre esto, te podría mandar un paper, pero la fragmentación social que viene con estos conflictos es heavy y si el conflicto lleva años, va poniéndose más y más profunda la fragmentación y más dividida la gente dentro de la misma familia. Yo tengo una duda, como desde mi humilde posición como estudiante, Sí. que viene muy desde el trabajo que se tiene con las comunidades, la construcción de confianza y también el trabajo que uno tiene en el territorio. ¿De qué manera se puede como generar esta confianza al articularse entre distintos actores? Si es que entre estos actores ya existe un conflicto, sobre todo, por ejemplo, en territorios que quizás no tienen como
un colectivo como Epulasken Mapu, pero que sí tienen, por ejemplo, los conflictos a los que ellos se enfrentan y que en un futuro, si es que desde ya parte una articulación con las comunidades, como que se puede dar ello y un monitoreo más como lo que ustedes están haciendo. Pero ¿de qué manera se puede como partir de ello si ya se tiene el contacto, por ejemplo, con una comunidad, con ciertas organizaciones que tienen calles, que trabajan como con el río desde la mirada del turismo y también desde allí como viéndolo como una herramienta también para llevar a la gente al río y construir educación para que sepan cómo, cómo estar en el río y desde allí después pasar un siguiente paso del monitoreo. Pero cómo partir eso desde un territorio igual fragmentado, que se ha enfrentado también al despojo, y poner como ese diálogo entre estos distintos actores para que se genere como una red eficiente. También. Es súper buena tu pregunta. Yo diría dos cosas. A veces no puedes. A veces, si es muy dividido el conflicto y entras por un lado, no vas a alcanzar a hablar con el otro lado y hay que abordar esto dentro de tu estudio o encontrar otro método de estudiar los archivos o complementar, porque no vas a poder. A veces necesitas aceptar eso, pero también haciendo un estudio académico objetivo, puedes posicionarte ofreciendo hablar con distintos actores de forma transparente y obviamente diciendo, no puedo compartir lo que la otra persona me comparte en una entrevista con ustedes. Y también no puedo compartir lo que ustedes me ofrecen en una entrevista con ellos. Pero hay que ir argumentando por la necesidad de tener una panorámica más integral, más holístico de los distintos actores en un territorio. Y esto a mí me ha funcionado antes. Yo también estoy empezando un nuevo proyecto en Chiloé sobre el conflicto de las eólicas y haciendo un informe y ahí todos están peleados, todos están, no sé, pero cada grupo que hablo con están como, no hablas con ellos, pero digo a todos, necesito hablar con todos. Si voy a hacer este informe, necesito hablar con todos los grupos porque no voy a hacer un informe bien. Y lo siento, pero no me voy a meter profundo con nadie, necesito hablar con todos. Entonces ahí, eso está, en algún momento me voy a topar con alguien que no quiere hablarme y voy a necesitar aceptar eso, pero es como vas entendiendo quiénes son los distintos actores y cuáles voces están presentes en tu estudio y a veces logras bastante bien hacer un estudio y a veces necesitas decir, eso fue el límite de mi estudio. Otro estudio podría abordar eso distinto. Es como tú tomas un paso y dejas que otra persona tome otro paso, ¿no? Pero es súper buena pregunta. Yo creo que la academia es algo que puede ofrecer a estos conflictos con fragmentación, de unir ideas, por lo menos, y unir voces y dar otra forma de no decir siempre son estos dos lados, pero hay tres narrativas que son compartidas. Puede ayudar a ver un conflicto de forma distinta también. Gracias. Podríamos tomar como una o dos preguntitas, comentarios más que se pueden hacer en conjunto, ahí para no agotar más a Sara, ¿sí? ¿Alguien más? Sara, quería primero que todo agradecer tu trabajo. No me cabe duda que es un gran aporte al territorio. Hoy vengo llegando desde Curapehue. Allá vive mi hermana con mi sobrina chica de 2 años. Y yo estoy muy emocionado contándoles sobre la nueva gobernanza que se tiene allá en el parque de Villarrica. Sí, po. Como el sector de Malvin Malal, Sí. Puerto Fronterizo también, por Calaní, que es súper importante espiritualmente para la comunidad indígena, tanto chilena como argentina. Claro. Y allá, obviamente, manejaban esta información, pero estaban mucho más preocupados por la hidroeléctrica china que se está instalando en este territorio. Conozco de cerca también el caso de una lamien que vive en un territorio donde cae una cascada que se han encontrado piedras de oro. En Reycolí también, que es un sector más cordillerano, se han producido mayores enfrentamientos. Y bueno, lo vemos con el caso Dominga, como hasta qué punto la institucionalidad chilena se ve sobrepasada por las transnacionales. Sí. Quería saber cómo te afecta a ti en tu trabajo sentirte un poco entre la espada y la pared, en ese sentido de que toda la información que tú recojas va en beneficio de las comunidades también, pero hasta qué punto se dividen, provoca también conflictos entre las mismas comunidades, el hecho de, bueno,
nos incluimos en las conversaciones del Estado, hasta qué punto estas conversaciones tienen un real impacto, de qué manera nos podemos separar un poco también el conflicto, hasta qué punto nos podemos unir a estas conversaciones. Sí. Y a este punto tengo una segunda pregunta. Ujú. Tú nombraste también Mapu Express. Ajá. Esto te lo menciono como comunicador también, uno ve también Radio Purú. Sí. ¿De qué forma las comunidades se están vinculando comunicacionalmente, entendiéndolas no solamente como medios de comunicación, sino como formas de promover las memorias dentro del mismo pueblo mapuche? Sí. Porque tampoco es distinto lo que yo reciba como santiaguino y llegar directamente al territorio, son cosas totalmente, las conversaciones son totalmente distintas. Sí. Sí, buena tu pregunta. Y es histórico el caso que tú mencionas, es muy emocionante. O sea, yo enseño a muchos estudiantes en los Estados Unidos y ahí no sé cómo están acá, pero allá la ansiedad de cambio climático está como muy heavy y están todos deprimidos, preocupados y es un tema grande que tenemos. Y yo siempre enseño a mis alumnos que hay que ser activos, hay que participar en estos procesos y en el participar uno tiene esperanza. Entonces yo o sea, estoy preocupada por el territorio Pilmaiquén y esta represa, porque es difícil que lo van a parar, pero me encanta seguir colaborando con este territorio cuando me necesitan y entregar lo que puedo como técnica y ojalá que encuentren su forma de proteger su río. Igual yo fui a California, al territorio Yurok en junio, y allí acaban de sacar 4 represas y dejar que el río Klamath corre libre por la primera vez en 60 años. Y el salmón, que es un salmón nativo, por fin llegó arriba del río después de 60 años. Entonces, para decir que hay que también tener una visión de largo plazo con estos procesos y tener esperanza, yo creo. La minería está llegando a todo el sur y estoy preocupada porque hace mucho daño, mueven más rápido, no es transparente en las concesiones. Yo tengo estudiantes y gente del territorio pidiendo concesiones hace un año, no reciben la información. Pero yo estoy colaborando con alguna gente, la Mendores conoce, y viendo la posibilidad de hacer un sujeto de derecho, la cordillera ahí. Investigando esto, cómo se puede hacer. Yo tengo mucha esperanza en derechos de la naturaleza. No pueden guardar todo, pero es una estrategia nueva, legal, discursivo. El Bio lo entregaron en sujeto de derecho, entonces yo igual encuentro esto muy importante como una contramovimiento legal popular que está pasando. Sí, y o sea, no es una pregunta completa porque o sea, cuando estuve aquí en Chile en la pandemia y después fui a los Estados Unidos y vi que en ambos países las inmobiliarias estaban dejando el bosque nativo como muerto tan rápido, yo me deprimí. Porque fue como, wow, eso no fue solamente Chile, también es donde vivo. Entonces yo creo como hay que proteger el bosque nativo y las aguas como prioridad número 1 en la transición energética y en la justicia climática. Eso es como mi opinión y quiero que hay que siempre ir promoviendo más leyes y más prácticas para protegerlos desde con las comunidades, que no sea algo que sea neocolonialista también. Entonces ahí está mi trabajo y mi enfoque. Y a veces uno se siente cansada por ver cambios que no van hacia allá, pero hay que seguir, no queda otro, ¿no? Y para lo comunicacional, yo creo que yo he movido más a lo comunicacional, yo estoy trabajando más con video, porque, o sea, publico artículos académicos, me gusta, pero poca gente lo lea. Y entonces yo estoy trabajando, me gusta más lo comunicacional para sentir que mi trabajo llega. Estoy jugando con mi Instagram haciendo distintos videos de cómo hago mi metodología, porque muchos jóvenes en el territorio me preguntaron por eso y empecé a hacerlo y ahí mucha gente fue diciéndome qué bacán, cómo haces eso, estoy disfrutándolo. Entonces, eso me gusta. Y con Mapu Express,
Yo tengo un colega que conocimos en la ceremonia de Rupumaica, tenemos mucha confianza, pasamos por varias experiencias y ahí armamos la colaboración. Si no fuera por él, no será posible porque obviamente es una fuente independiente mapuche que tiene sus formas, pero yo veo que hay varios radios o presencias de distintos territorios que están levantándose, que son muy interesante que más gente se mete en la comunicación y se pone más popular, porque, o sea, yo sé que en los Estados Unidos nuestras redes oficiales dan miedo. Entonces entiendo por qué la gente se mete más en las redes populares. Yo creo que por ahí va más la comunicación. Muy bien. Pues muchas Sí, gracias a gracias. Sara nuevamente. Gracias a ustedes por la presencia, la puntualidad, las preguntas, la buena conversación. Y hasta la próxima, Sara. Hasta la próxima. Ya, Sí, genial. muchas gracias. Sí, ya que